Bien, entonces yo quisiera mostrar muy brevemente un ejemplo de prueba para hablar un poquito de cómo funciona JUnit. ¿Ok? JUnit a ver si puedo inventarme algo como esto. Se escribe así y es un framework básicamente de pruebas desarrollado en Java. Lo interesante de esto es que si ustedes aprenden a usar este framework, aprenden a usar casi que cualquier framework de este tipo para muchos otros lenguajes de programación, porque los principios en realidad son los mismos. ¿Okay? De hecho, esta familia de frameworks se les llama XUnit, ¿okay? Porque, bueno, dependiendo del lenguaje. Y los van a encontrar para Python, para PHP, para Ruby, para C++, inclusive C, etc. O sea, ¿no? Esto es algo muy reusable desde ese punto de vista. Es un concepto y un framework extremadamente simple al final del día. De hecho, cuentan las leyendas que esto lo escribió Ken Beck en un avión desde, no sé, los Estados Unidos hasta Europa o viceversa. En el avión se montaron y cuando se bajaron del avión ya lo tenían escrito. Cuentan las leyendas, ¿no? Pero tiene un impacto muy importante en la forma en que automatizamos las pruebas, ¿no? Entonces, esto que les voy a mostrar ahora es un código de algo que se llama el juego de la vida. ¿Conocen? Game of Life de Conway. Ok. Bueno, el juego de la vida, vamos a ver si consigo, me van a forzar a abrir un navegador. Básicamente es algo que se llama un autómata celular, ¿okay? Que es un autómata celular es que yo defino algún tipo de células, de celdas, una matriz, por ejemplo, de n por n, y especifico ciertas reglas con las que las distintas celdas evolucionan en el tiempo. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a buscar sí, es posible. Esto, ¿se acuerdan? Ok. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Fíjense que hay un par de reglas, ¿no? Son cualquier célula viva con menos de dos vecinos vivos, ¿ok? Muere, muere por soledad. Entonces, si ustedes tienen, imagínense una celda y hay menos de dos vecinos en los alrededores, ¿ok? No sé si son fewer than two, o sea, menos de dos, con dos pareciera que sobrevive. Muere, ¿ok? Si hay una celda viva con dos o tres vecinos, entonces sobrevive la siguiente generación, ¿ok? Y si hay una celda que tiene más de tres vecinos, muere por sobrepoblación, ¿ok? Y cualquier celda muerta, o sea, donde no hay una célula viva, que tiene exactamente tres vecinos en los alrededores, nace, ¿ok? O sea, entonces con eso ustedes pueden terminar teniendo figuras de este tipo que van evolucionando en el tiempo. Noten que las reglas son tontas, son cuatro simples reglas que definen cuándo muere y cuándo vive una célula, ¿ok? Entonces, bueno, o sea, imagínense que tienen que programar eso, ¿ok? Es algo muy simple, es un excelente ejercicio, se los recomiendo por cierto, sobre todo si lo van a hacer guiado por pruebas. Yo no tengo ninguna interfaz gráfica aquí, alguna vez pensé en hacerla, pero que haga algo como esto. Pero básicamente tengo todo el código que, bueno, pues que corre en cierto sentido el juego de la vida. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, fíjense que yo puedo, a ver, yo construyo el objeto Conway, ¿okay? Déjenme agrandarle la letra un poquito a esto. Aunque dada la buena vista que tienen, no debería. ¿Okay? Yo construyo, fíjense que básicamente él se inicializa con una matriz, ¿okay? De dos dimensiones, una matriz obviamente, que tiene estado, que puede ser celda viva o vacío. Bien. Y en función de eso, después tengo una función, ¿okay? Que se llama iterar, que lo que hace es que, dado un tablero particular con una distribución de celdas, obtiene la siguiente generación. Bien.
y reemplaza el tablero inicial con la siguiente generación. Y así sucesivamente va iterando hasta generar, digamos así, toda la evolución de ese tablero inicial. Entonces, bueno, les parecerá cómico, pero esas reglas tontas a veces es un dolor de cabeza echarlas a funcionar bien y no equivocarse. ¿Bien? Y en este caso quizás es muy simple, porque si uno quiere saber de qué se trata el juego de la vida, simplemente se viene a Wikipedia y mira de qué se trata el asunto. Pero en otros problemas a veces no es tan fácil saber qué es lo que se supone que está haciendo cierto código, y es útil venir y mirar a lo mejor un test particular para saber qué es lo que hace eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un conjunto de tests. Si yo corro esto, ups, ese no era. Sí, este era. Hay 38 pruebas que de alguna forma están validando que ese código funciona correctamente, pero que me están diciendo cosas interesantes. Y aquí, fíjense, esta es la arquitectura un poquito de una prueba. Primero, si usamos JUnit, JUnit 4, una prueba es básicamente una clase, como cualquier otra clase. Ahí no hay diferencia, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta que una prueba tiene un conjunto de métodos públicos, ¿bien? Y que algunos de esos métodos tienen por delante el annotation test. Esto en Java es un annotation, no sé si Carly les habló de eso, ¿sí? Ok. Los annotations sirven para marcar ciertas cosas, para marcar ciertos métodos, para marcar ciertas clases, para marcar ciertos atributos, etc. Y uno puede construir sus propios annotations. Yo no quiero entrar en detalle, pero lo que básicamente hizo la gente de JUnit 4 fue decir, bueno, todo método que tenga este annotation por delante, test, se supone que es una prueba, ¿okay? Y lo que va a hacer JUnit, o sea, hasta dónde llega la responsabilidad de JUnit, llega hasta detectar esos métodos, por supuesto, y invocarlos, ejecutarlos. Eso es parte de la responsabilidad. Fíjense que es algo muy tonto, en realidad, lo que hace. Entonces, bueno, como pueden ver, tenemos un conjunto de annotations, aquí, de métodos con estos annotation tests, y estos son básicamente todos los tests que tenemos, ¿okay? Ahorita entramos en detalle en alguno particular. Si nos vamos al final, a ver, es posible que, fíjense que hay tests con tableros completos, inclusive, ahorita vamos a verlos en detalle, ¿no? Bueno, y al final del test hay un conjunto de utilitarios. Noten que este método no tiene el annotation test, de hecho ni siquiera es público, porque es un utilitario que se utiliza arriba en los tests para trabajar con el test, ¿no? Hay un detalle que es importante con los tests, y es que deben estar escritos para ser legibles. ¿Sí me entienden la idea? Porque recuerden que como el test también es una especificación, no solo prueba mi código, sino que dentro de, no sé, 6 meses yo quiero entender esto, y a lo mejor, y el sitio por el que voy a entrarle es mirando los tests, para tratar de entender qué es lo que se supone que hace este código, ¿okay? Entonces, para que eso sea factible y funcione, el test debería ser algo fácil de leer, ¿se dan cuenta? Y eso es algo que hay que trabajar un poco, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un test cualquiera, uno que tenga un tablero más grande. Aquí está, este. Fíjense lo que estoy diciendo. La otra cosa que les comentaba, noten que aquí la convención de nombres es distinta, utilizo el underscore, y es distinta, por ejemplo, a esto. Esta es la convención de nombres de Java, y me gustaría que la respetaran, por cierto. Y de hecho el software que vamos a usar para chequear código valida que utilicen las convenciones, ¿no? O sea, los métodos comienzan con minúscula y después cada palabra compuesta se capitaliza. ¿Bien? Yo tiendo a violar adrede la convención en los tests, porque me parece que es mucho más legible cuando uno trata de leer aquí los nombres de los métodos, ¿okay? Es mucho más legible leerlo así que leerlo de la otra forma, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, por ejemplo, fíjense, vamos a buscar el que teníamos hace un rato. Stable Beehive. Esta es una figura estándar, y si de hecho ustedes se vienen aquí, la figura sale de acá. Es esta que está aquí. ¿Bien? ¿Por qué es estable? Porque dada esta figura, la siguiente generación, el resultado es exactamente la misma figura. Está diseñado de esa forma. A diferencia de estos, fíjense, estos son osciladores que lo que hacen es que van cambiando. O sea, este, por ejemplo, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Hay osciladores que tienen periodos más grandes, como este, y hay figuras que se van moviendo a lo largo del grid, ¿okay? Entonces, bueno,
Vamos a tratar de leer el test. Fíjense, dado un mapa, a map, esto está escrito en inglés, eso sí, a map con la primera celda así, la primera fila así, la segunda fila así, la tercera fila así, la cuarta fila así, la quinta fila así, y este build construye el mapa. Entonces current es el mapa que representa ese tablero. ¿Me siguen? Ok. Y dado el siguiente mapa, que debería ser así, o sea, es exactamente el mismo, él hace iterate. Y el iterate verifica que, dado el current, cuando él itera y busca el siguiente mapa, el resultado debería ser este. O sea, ¿qué me está diciendo el test? Me está diciendo, dado este mapa actual, ¿okay?, el siguiente mapa debería ser este. Entonces, esta función iterate y esta función amap y este with son utilitarios que uno escribe para que el test sea fácil de escribir. Yo probablemente podría haber puesto mucho del código que está en este amap, el map builder, etcétera, o inclusive el iterate, que debe estar por aquí, mucho de este código, crear la clase Conway, ¿okay?, transformar el mapa, inclusive fíjense que lo estoy especificando con cadenas de caracteres. Pero cuando vimos la clase Conway, si recuerdan, ella recibe una matriz de estados. ¿Okay? Eso es porque si yo les pongo la matriz de estado en el test, es difícil de leer el mapa, es difícil de saber qué celdas están vivas y qué celdas están muertas. ¿Sí? Entonces, de nuevo les digo, todos estos utilitarios son para facilitar la legibilidad del test. Entonces noten, por ejemplo, que él lo que hace es que él crea un mapa con el tablero actual, él itera, ¿okay?, ese mapa, y se asegura de que el mapa siguiente es exactamente igual al resultado que me dio la clase Conway. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Entonces, fíjense que eso, por ejemplo, me permite hacer cosas como la nave espacial, que es una de estas que está aquí, creo que es esta última. ¿Okay? Entonces me permite decir cosas como que, bueno, dado este mapa, el siguiente mapa que espero es este. Entonces, itera. Si resulta y pasa que hay una diferencia, supónganse, por ejemplo, que ponemos aquí una O, sabemos que eso va a ser un bug. ¿Okay? Esa O, no, ¿de dónde salió? No sabemos, es un error en algún lugar, y lo corremos. Entonces fíjense que ese test en particular, todos los demás pasaron, pero ese test en particular falló. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque fíjense, él está diciendo, hey, mira, yo esperaba tal cosa y lo que obtuve fue esto. Esperaba tener una O con un montón de puntos siguientes, estos puntos que están aquí, ¿okay?, pero lo que obtuve en realidad fue un punto vacío. ¿Okay? Entonces, resultado esperado contra resultado obtenido. No sé si hay alguna pregunta por aquí en general. Otro aspecto interesante es que a veces hay tareas repetitivas. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo más simple, quizás a pie. ¿Okay? Hay tareas repetitivas que uno hace una y otra vez antes de cada test. Entonces, por ejemplo, aquí antes de cada test, bueno, este es simple en realidad. Yo debería garantizar que el current y el next sean nulos, por ejemplo. Esto es bastante simple. Entonces, si uno a una función le pone el annotation before, ¿okay?, lo que hace JUnit es que antes de ejecutar cada test, cada método particular, llama a init. Entonces, JUnit, por ejemplo, toma el primer test, ejecuta init, llama al primer test. Luego ejecuta init, llama al segundo test. Ejecuta init, llama al tercer test. ¿Okay? Ahora que mencionamos eso, hay otra característica muy importante de los tests que inclusive no la mencionamos en clase. Y esta es crítica. He visto gente enredarse muchísimo con esto. ¿Vale? Cada test debería ser independiente de los demás. O sea, este test no debería depender de que el test anterior corra. ¿Bien? O no debería depender de que el test anterior dejó la aplicación o dejó la memoria en algún estado particular para él poder funcionar. ¿Sí me siguen? Porque si este test falla, la pregunta de las 500.000 lochas, ¿cuál es? ¿Cuál falló? ¿Se dan cuenta? El problema está en ese test o en el test del cual él depende. ¿Lo ven? Y hacer ese seguimiento de dependencias puede llegar a ser muy duro. Saber que este test depende de aquel puede llegar a ser muy, muy duro.
Entonces lo que uno hace, básicamente, es que, por principio, simple y llanamente, cada test es una unidad independiente, que no depende de otros tests. ¿Okay? Eso es importante, realmente aclararlo. Sobre todo sucede muchísimo cuando la gente hace pruebas de sistema. ¿Okay? O sea, recuerden que la prueba de sistema es una prueba fin a fin, donde estoy probando a lo mejor desde interfaz hasta base de datos, o hacen pruebas de integración y se están metiendo con archivos o se están metiendo con bases de datos, donde por ejemplo un segundo test espera que la base de datos esté en un estado tal que es producto del primer test. ¿Sí me siguen? O sea, tengo una base de datos en un estado inicial, corro el primer test modifica la base de datos, la deja en cierto estado adecuado, y el segundo test depende de que la base de datos esté en ese estado para poder correr. Fíjense que no hay una dependencia directa, pero la dependencia es a través de la base de datos. Si el primer test falló y dejó la base de datos en un mal estado, el segundo test no va a correr. ¿Lo ven? Entonces, especialmente en esos casos es fatal. Entonces, si están haciendo ese tipo de test, cada test debería decir, hey, no, mi estado inicial de base de datos es este. Yo hago lo que tengo que hacer, verifico lo que tengo que verificar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál? ¿Este que está aquí? Bueno, fíjate que, de nuevo, o sea, todo en inglés eso se llama boilerplate, todo este rococó, estas cosas extras, es para hacer el test legible, ¿ok? Entonces, si tú te metes al with, lo que está haciendo el with está usando aquí hay un patrón de diseño, ¿no? Tendría que usar un poquito de pizarrón para escribir. A ver, vamos a tratar de escribirlo de esta manera. Si no me siguen en algo, díganme, voy a ir muy despacio. Fíjense que cómo recibe el Conways el mapa, como un arreglo bidimensional, o sea, como una matriz de objetos de tipo state. Y state es una enumeración que puede ser viva o muerta. Entonces, ¿qué significaría? Significaría que este mapa, vamos a buscarnos un mapa aquí cualquiera, por ejemplo, este que está aquí, ¿okay? Si yo quisiera construirlo, yo tendría que construirlo así. State, un arreglo, por ejemplo, some map, para ponerle un nombre, y debería decir new state, state, tal cosa, es bidimensional, perdón, y aquí debería decir state, punto, esta celda está llena, ¿verdad? Entonces cell, coma, state, punto, void, y todo lo demás está vacío. Ok, pero esa es la primera fila solamente. ¿Te das cuenta? Yo necesito aquí lograr poner la segunda fila también. Entonces, eso implica que el arreglo ahora cambie un poquito. Entonces, vamos a ver. La segunda fila va a ser así. Solo que la primera celda aquí es void. Y la tercera fila es esta misma cosa. Es vacío también. Ajá, ok. Bien. Entonces, eventualmente, yo voy a obtener, a ver, aquí dos comas. Fíjate que voy a obtener exactamente el mismo resultado, o sea, voy a construir el arreglo de states de esta manera. Pero, por supuesto, que es más fácil de leer. Inclusive si yo acomodo esto, se supone que yo me pongo necio con la indentación y empiezo a hacer cosas como esta, ¿ok? Para garantizar que eso se lea. Inclusive en este caso tuvimos suerte y estos nombres tienen la misma longitud, de manera que no tengo cosas así, desalineadas, ¿no? Etcétera. Pero inclusive así es muchísimo más fácil de leer esto que está aquí abajo. Entonces, lo que hace este map es que él utiliza un patrón, un builder, ¿okay? Eso es un patrón de diseño. Cuando hablemos patrones de diseño en arquitectura podemos entrar más en detalles, que es básicamente un objeto. Builder viene de construir en inglés, constructor, es un objeto que se utiliza para construir otro objeto. ¿Okay? Entonces, cuando uno tiene un objeto que es a veces complejo de construir, uno en lugar de construirlo directamente, uno envuelve eso en otro objeto y utiliza ese otro objeto para facilitar la construcción. Exactamente. Lo que él está haciendo básicamente es una traducción. Todo esto lo que está haciendo es una traducción que transforma esto que ves aquí, este mapa bien escrito y bien fácil de entender, en esto para poder crear el mapa. ¿Bien? Y se utiliza mucho cuando uno escribe tests, por cierto, porque me interesa hacer que el test sea legible.
¿okay? Entonces yo construyo un builder que quizás a lo mejor no lo voy a usar en mi código de producción, pero hace que el test sea fácil de leer, ¿okay? Y vamos a ver quizás algunos ejemplos de eso. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Ok, entonces vamos a hacer... Ajá. Sí, o sea, pero es que no entiendo sí que, o sea, el Conway, ¿qué es lo que...? La clase Conway. Ajá, exacto. La clase Conway es la que encapsula las reglas del juego de la vida. Entonces la clase Conway recibe un mapa, ¿bien? Y tiene una función iterate que lo que hace es genera la siguiente generación del mapa, produce la siguiente generación, ¿okay? Eso es lo que hace la clase Conway. O sea, Conway es la clase que estamos probando, la clase bajo prueba, la que tiene la lógica, ¿sí? ¿Alguna otra duda hasta aquí? Bueno, miren, vamos a hacer un kata, que es... un kata, ese término viene del karate, de las artes marciales, quizás si lo conocen, ¿no? Y es un término que se utiliza mucho aquí porque básicamente es hacer un ejercicio muy simple, ¿sí me siguen? Cuando vean el ejercicio se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo, porque el objetivo no es resolver el problema, el objetivo es la forma en que resolvemos el problema, ¿vale? Entonces este kata, básicamente, lo que hace es esto. Hay que hacer un módulo que recibe dos números, o sea, puede recibir uno o más o dos números. Entonces, en este caso, si recibe un número, él debe retornar la suma entre los números que recibe. En este caso, como recibió uno solo, eso debe ser 5. ¿Okay? Si recibe dos números, por ejemplo 5 y 2, entonces eso debería retornar 7. ¿Okay? Inclusive podemos hacerlo que reciba tres números y eso debería retornar, en este caso 5 y 6, 11, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces este es un kata que se utiliza cuando se hace TDD, o sea, cuando uno escribe primero la prueba y después codifica la funcionalidad. Como lo ven, es muy simple, lo que cualquiera aquí en esta sala puede escribir un algoritmo que recibe, por cierto, lo que recibe aquí es una cadena de caracteres en realidad. Ojo con eso, ¿no? Me olvidé de mencionarlo. O sea, lo que implica que quizás el verdadero problema no es sumar los tres números, sino interpretar esa cadena de caracteres y sacar los números y después sumarlos, ¿bien? Entonces, de nuevo, o sea, fíjense que eso es una tontería, realmente es muy fácil de escribir. Entonces el objetivo del kata no es resolver el problema, sino la forma en que se resuelve, ¿vale? De hecho, el juego de la vida, esto se hace en un evento que se llama el Code Retreat, que se suele hacer un retiro de código, que se suele hacer, hay uno oficial que se hace una vez al año, generalmente en noviembre creo que es, ¿okay? Y que se hace mundialmente, se juntan un montón de programadores en el mundo, en distintos lugares, en sedes distribuidas, a resolver el juego de la vida, siempre es el juego de la vida, ¿okay? Y a compartir, etcétera, aprender, ¿no? Pero, o sea, es un kata un poco más complejo. Pero igualito, el juego de la vida realmente es muy fácil de resolver al final del día, ¿no? Entonces no es el problema, es el cómo se resuelve. Entonces yo quisiera mostrarles un poquito, ¿okay? Quizás me voy a adelantar un poco a la parte de TDD, pero para irles mostrando un poco cómo se utiliza el framework de pruebas, ¿okay? Y luego vamos a hacer un kata nosotros para que ustedes trabajen. Entonces, por ejemplo, voy a crear aquí un pequeño proyecto, lo voy a llamar Numbers. Voy a crear aquí un paquete. Y aquí voy a crear, me van siguiendo, hasta ahora no he hecho nada del otro mundo, ¿no? Y aquí voy a crear un caso de prueba de JUnit. Lo podría crear a pie perfectamente, crear una nueva clase, etc. Pero lo bonito de esto es que, bueno, el mismo Eclipse se da cuenta que quiero crear algo y me permite seleccionar qué JUnit quiero. Yo estoy usando el 4 y podemos poner numbers test, ¿okay? Y creamos nuestra prueba. Son versiones, sí, realmente. La diferencia del 3 es que el 3 no utiliza anotaciones.
Entonces eso, por ejemplo, de que hay que ponerle la annotation test, la convención es que los métodos tienen que empezar con test. Entonces JUnit, todos los métodos que arranquen con test, él los identifica. Entonces, bueno, o sea, los annotations son mucho mejor. Bueno, él se encarga de añadir el JUnit automáticamente al ClassPath, aquí está, y crea un esqueleto pues, con un método de test. Si corremos ese método, este test, fíjense que él falla, porque por defecto este único test que tiene la directiva fail, que siempre falla, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es probar nuestra clase numbers, ¿okay? Definir qué interfaz va a tener, qué nombre va a tener y todo este tipo de cosas, y escribir un test. ¿Me siguen la idea? ¿Okay? Y vamos a tratar de ir haciendo pasitos de bebés. Más adelante vamos a darnos cuenta que esa es una filosofía del TDD. Y en ese sentido vamos a pensar en qué es lo más simple que podemos hacer. O sea, qué es lo más simple que podemos probar de este enunciado, de este problema. Un número solo. ¿Okay? O sea, que cuando reciba un número solo, devuelva ese número solo. ¿Bien? Entonces noten algo, noten que, y aquí viene la parte del TDD, lo voy a empezar a introducir. Noten que no he escrito la clase number, la clase que hace la magia, que hace el trabajo. Pero aún así voy a escribir un test para probar la clase number. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, me voy a venir aquí y voy a decir numbers, así se va a llamar nuestra clase, no existe. Numbers es igual a new numbers. ¿Okay? No existe, no importa, no compila. Bueno, le puedo decir a Eclipse que me la cree. ¿Ok? ¿Vieron lo que hizo? ¿No? Esto es fácil. Se pone sobre el error de compilación, control 1, y eso les muestra opciones. En este caso, create class numbers. Y le voy a decir que, en efecto, quiero que me la cree. Ups, me la creo. ¿Okay? Muy bien. Ahorita necesitamos básicamente una función que la vamos a llamar con una cadena de caracteres y nos va a retornar el valor, el resultado. Entonces yo voy a decir int result es igual a numbers punto, vamos a llamarla calculate, y aquí voy a recibir 5. ¿De acuerdo? De nuevo, no tengo la función calculate, no importa, control 1, me la crea, y aquí, sí, dejémoslo en string, ¿vale? Y la siguiente fase, acá, es asegurarnos que el resultado que retornó eso sea el correcto, ¿bien? Entonces, aquí yo voy a hacer assert. Ojo con algo, ¿no? Esto se utiliza mucho en los tests. ¿Ven esto que está aquí arriba? ¿Sí? Lo voy a comentar, el import no está siendo usado, por eso está el warning. Lo voy a comentar un momento. Eso es lo que se llama un import estático. ¿Bien? Si yo no tuviese ese import, yo tendría que hacer esto. Assert, que es una clase especial de JUnit, ¿ok? Y sobre assert voy a llamar al método assert equals, ¿okay? Que va a recibir el resultado esperado, que debería ser 5, expected, ¿ok? 5, y el resultado que obtuve en efecto de mi prueba, que es result. ¿Lo ven? Eso funciona. ¿Qué sucede? Que este assert equals y todos los asserts asociados, fíjense que uno puede verificar, comparar dos arreglos para ver si son iguales, o uno puede hacer cosas como, por ejemplo, comparar no solo enteros, sino longs, objects, etc. Uno puede comparar que el resultado de una condición sea falso, o que un objeto no sea nulo, sea distinto de nulo. O sea, aquí hay toda una batería de métodos que me sirven para hacer este tipo de tests al final del test. ¿Bien? Entonces, como eso es algo que se usa mucho, uno no quiere poner el assert equals en cada cosa que hace, y utiliza algo que se llama un import estático. Ese import estático es esto que está aquí arriba, ¿lo ven? Que es el que acabo de comentar. Y el import estático lo que hace es básicamente me permite utilizar el nombre del método sin tener que poner el assert por delante porque lo estoy importando estáticamente.
Este es quizás uno de los mejores usos de eso. Entonces, está claro qué es lo que está pasando ahí, ¿ok? A nivel de código. Y la otra cosa, fíjense que el test tiene aquí 3 fases. Yo me quiero copiar esto de acá porque siempre me olvido las palabras exactas. Y bueno, por aquello de la formalidad es bueno tener las palabras exactas. Tengo mala memoria para esto, ¿ok? Tiene 3 fases generalmente un test. Y es arrange, o sea, uno prepara los objetos que va a testear. En este caso lo único que hemos preparado es el numbers, no hay más que preparar. Bien. Luego uno act o ejecutar, actuar, etcétera, que es que en efecto invoca las funciones que uno quiere probar. Y eso está representado aquí por esto. Y finalmente uno hace las validaciones, assert. Entonces uno valida que los resultados que obtuve son correctos. Entonces todo test o casi todo test tiene estas 3 fases en principio. Bien. En algunos casos, como en el Conway, están ocultas. ¿Okay? Aunque aquí hay una preparación, ¿vale? Aquí hay una ejecución y aquí hay una aserción, quizás. Pero por ejemplo, aquí abajo, en algunos de los ejemplos que mostramos, aquí quizás no se ve mucho la diferencia entre la preparación, la actuación y la ejecución, ¿vale? Entonces, bueno, eso varía un poquito, pero en general esa es la visión. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, así como está, si corremos este test, ¿pasa o falla? Falla, ¿verdad? Porque pues esta cosa está retornando 0. Bueno, vamos a ver, es bonito ver el test fallar. Es importante, no, es importante ver el test fallar, ¿ok? A veces. Generalmente cuando uno escribe un test y el test pasa a la primera, uno sospecha de que puede haber algo extraño por allí. Bien. Nuestro test falló. Entonces fíjense esto, nuestra misión en este momento es ¿cuál es el cambio más simple que podemos hacer aquí para hacer que el test pase? ¿Se les ocurre? Muy complicado. Retorne 5. ¿Estamos? ¿Verdad que sí? O sea, si yo pongo aquí un 5, ¡paps! ¿Resuelve eso el problema? No, sabemos que no. Pero eso es lo más simple que puedo hacer para que este test pase. Y una de las filosofías del TDD es trabajar de esa manera. ¿Qué es lo más simple que puedo hacer para que un test dado pase? Por supuesto que sabemos que esa no es la solución del problema. ¿Okay? Por supuesto que puede parecer demasiado chiquito el paso que estamos dando. Pero en muchos casos eso nos ayuda a mantener una estructura y una arquitectura y un código simple, sin complicarnos la vida. Si corremos el test ahora, por supuesto que pasa. ¿Cómo es que sabemos que no nos resuelve el problema? Bueno, porque, a ver, vamos a cambiarle el nombre al test y a decir, este test vamos a llamarlo puede interpretar un solo 5. ¿Ok? Bueno, porque vamos a escribir ahora otro test. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a llamarlo, por ejemplo, puede interpretar un solo 6. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo. Voy a ir, esta vez voy a obviar los comentarios para que el test quede más compacto. ¿Ok? Y si le paso 6, esto debe ser 6. ¿Estamos de acuerdo? El primer test pasa, el segundo test falla. Entonces si yo corro esto, y en efecto es el comportamiento que esperábamos. ¿Vale? Entonces cuando tenemos un test que falla, nuestro trabajo es ir al código y ver cómo cambiamos el código o cómo añadimos la funcionalidad necesaria para que el test pase. Bien. Por supuesto que algo muy simple que podríamos hacer aquí es decir, si la cadena es 5, retorne 5, de lo contrario, retorne 6. ¿Okay? Y eso me va a llevar a añadir otro test aquí. Puede interpretar un solo 7 y entonces regreso y
En ese punto ya debería ser obvio que necesitamos una solución general. ¿Okay? Entonces, bueno, en Java, por ejemplo, una manera de hacer eso es decir integer punto parse int string. ¿Estamos de acuerdo? Eso toma esta cadena, la interpreta como un entero, la parsea y retorna el valor. Si la cadena es un entero, bien. Si la cadena no es un entero, se va a estrellar, valga decirlo. Bueno, vamos a ver. En efecto, nuestro test pasa. ¿Vale? Por ejemplo, un test que se nos podría ocurrir aquí, ¿okay? Podría ser, ¿qué pasa si pasamos algo que no sea un número? Por ejemplo, ¿qué pasa si pasamos una A? Entonces se debería estrellar, ¿verdad? Entonces, a ver, se estrella con una A. Entonces vamos a pasar aquí una A. Y en este caso lo que estamos esperando es que se estrelle, o sea, no debería retornar nada, debería estrellarse inmediatamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, es interesante pensar en cómo hacemos para validar que en efecto, fíjense, se está estrellando, me está diciendo que está arrojando un JavaLang number format exception, ¿ok? Y eso es el comportamiento esperado, pero el test está fallando porque se está estrellando. Entonces, bueno, una manera de manejar excepciones sería, por ejemplo, poner aquí un try y poner un number format exception. Y entonces aquí decir, bueno, si no se estrella, si se estrella, o sea, si entra en el catch, todo OK. Pero si se ejecuta la siguiente línea después de esta, es que no se estrelló. ¿Cierto? Entonces aquí podríamos poner un file, no se estrelló. Esa es una forma de hacerlo. Ojo. Entiende la mecánica, ¿no? Si corro esto, en efecto el test pasa. Pero es tan común que uno quiera chequear una excepción particular que uno lo termina haciendo, o sea, esta es una forma. Yo voy a comentar esta, porque prefiero hacerlo de otra manera. JUnit tiene una forma de hacerlo directamente, que es que uno puede ponerle aquí expected, y uno dice number format exception .class. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que yo espero que este test genere esa excepción. Así que si el test la genera, tranquilo, es que el test pasó. ¿Okay? Porque a veces uno quiere probar ese comportamiento, a veces uno le quiere pasar parámetros erróneos a una función y verificar que en efecto se estrella como debería estrellarse, decentemente. ¿Vale? Entonces si corremos esto, en efecto el test pasa. ¿Vale? Noten que en este momento quizás yo me estoy dando cuenta que en todos los tests estoy inicializando numbers. ¿Lo ven? En este caso es una sola línea, es relativamente sencillo, pero en algunos otros casos podría ser una inicialización más compleja. Entonces, una forma de resolver ese problema, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan del before? ¿Okay? Entonces yo podría, por ejemplo, escribir aquí una función public void init numbers. ¿Ok? Le pongo mi anotación before. Y en lugar de inicializar en cada método el numbers, simplemente lo coloco aquí. Y por supuesto que necesito que eso sea un campo para que todos abajo lo puedan utilizar, porque si no voy a tener este error de compilación. Entonces lo transformo en un field. Y todos estos que están aquí les puedo quitar el numbers. ¿Ok?
¿Vieron el cambio que hice? No, Ok. pero eso ahí en el before. En el before. Bien. ¿Te acuerdas que... Ahí lo estaba instanciando, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que esto estaba aquí? Numbers. ¿Ok? Entonces lo que hice fue pasar esto al before. ¿Vale? Pero ahí en el before esta variable es local. Esta variable no me sirve, o sea, estos tests no tienen acceso a eso. ¿Bien? Entonces lo que hice fue transformarlo en un campo. ¿Cómo lo hice? A ver. En una variable global. No en una variable global, en un atributo de la clase, en un field de la ok, clase. claro. Recuerda que en Java no hay variables globales. ¿Ok? Bueno, disculpa es que lo hice quizás muy rápido, en cámara lenta. Con Eclipse lo puedes hacer así, control 1, y le puedes decir que te convierta la variable local en un campo, en un field, y Eclipse automáticamente te lo hace. Lo que hice fue quitar el number de aquí y poner el private numbers. ¿Ok? De esa manera, entonces, este numbers que está aquí es este que está aquí arriba. Y noten que podría parecer que se está reutilizando a lo largo de los múltiples tests, y es cierto, la variable se está reutilizando, pero como tengo este before, cada test arranca siempre con un numbers fresco, nuevo, de cero. ¿Bien? Entonces, lo quité de aquí, y en los otros tests también lo quité. Antes lo teníamos así, como está aquí, ¿ok? Pero ahora lo pude quitar, ¿vale? Y puedo correr esto. Está muy bien. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Y de nuevo, ojo, ¿no? Esto hay que hacerlo. Yo les estoy echando el cuento, está quedando en cámara, en video, lo pueden revisar. Hay muchos katas de este tipo en la calle dando vuelta en Google. Si buscan kata TDD, van a conseguir muchos problemitas de este tipo, muy simples. Hay uno, por ejemplo, que es calcular los números primos. Descomponer, perdón, en factores primos. Entonces, dado un número, el algoritmo debe retornar un arreglo con los números primos. ¿Bien? Fíjense que es algo muy tonto realmente, pero se puede hacer de esta manera. Hay otro que es que dado un número en romano, uno tiene que generar el número en decimal. ¿Bien? Entonces, también, los números romanos son más complicados de lo que uno cree al final del día. Entonces hay que sentarse a jugar, pero son problemas muy simples que uno los puede utilizar para pulirse con esto. Por eso se llaman katas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Está aquí? ¿Cuál es la diferencia entre errores y fallas? O sea, cuando me sale un error. Bueno, primero un error, por ejemplo, es que, aquí dices tú, un error es que hubo una excepción, se estrelló, o hay un error de compilación y se estrelló, generaste un null pointer que no estabas esperando y se estrelló, ese tipo de cosas. Generalmente el error es cuando se estrella. ¿Okay? La falla es cuando un assert falla. O sea, cuando un assert no retorna la comparación de los valores o el assert no pasa. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Otra cosa que se podría hacer aquí, ¿okay? Para ir cerrando, porque quiero pasar a la otra parte, la parte de MOX, que también tiene un test de JUnit, así que vamos a seguir viendo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo siguiente que habría que hacer aquí es tratar de pasarle dos números, ¿vale? Entonces podríamos poner aquí, puede interpretar ¿cuál era este caso? Un 2 y un 5 y un 2. Puede interpretar un 5 y un 2. ¿Ok? Y entonces fíjense que uno debería aquí agarrar y decir, bueno, vamos a pasar 5,2 y vamos a comparar, eso debería ser 7, si suma bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ahí no hay ningún error de compilación, por supuesto, pero eso va a correr. ¿Ese test pasa o no pasa? Esta cadena como un todo no es un número, y acuérdense que en el algoritmo, en el código, nosotros estamos parseando la cadena, por lo tanto se va a estrellar igualito que se está estrellando la de arriba. ¿Ok? Bueno, vamos a correr. En efecto, se estrella. Entonces nuestra misión ahora es, fíjense, hacer el cambio lo más pequeño posible en nuestra clase para lograr que, y aquí viene la magia, no solo que este test pase, sino que los tests anteriores sigan pasando. Entonces fíjense cómo hemos ido a tener un test muy básico que no pasa, a escribir la funcionalidad que hace que ese test pase,
escribir otro test que no pase, a escribir la funcionalidad que hace que ese test y los anteriores, por supuesto, pasen, y así sucesivamente. Siempre tenemos que tener todos los tests pasando. Eso es lo que llamamos verde. Si yo comento aquí y corro los tests, estoy en verde. ¿Ok? ¿Qué significa estar en verde? Que cuando estoy en verde puedo añadir nueva funcionalidad, por ejemplo, ¿ok? Añadiendo un test que falle. O mejor aún, por ejemplo, puedo tomar mi código, que a lo mejor quedó muy cochino el código que escribí, y hacer un refactor, mejorar ese código. ¿Se dan cuenta? Y puedo hacer el refactor, puedo mejorar el código con la tranquilidad de que puedo hacer clic y ver si dañé algo o no lo dañé. Esa es la magia del TDD, en parte. Entonces, hasta ahora no hay nada que cambiar, que mejorar mucho aquí, por eso no hemos hecho refactor. Y entonces lo que hicimos fue añadir una nueva funcionalidad expresada o especificada por un test, y ahora estamos en rojo. ¿Okay? Entonces procedemos a añadir esa funcionalidad. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre aquí? Habría que empezar a descomponer la cadena. ¿Okay? Entonces, lo primero que podríamos hacer, un aspecto interesante sería, ¿por qué no tratamos de parsear la cadena? Se me ocurre. Y si el parseo falla, ¿okay? O sea, tratamos de hacer esto, si se estrella, si produce una excepción, tratamos de descomponer la cadena. ¿Okay? Podría ser interesante. A ver. Y ojo, siempre que este catálogo lo he hecho ya como, no sé, 10 veces. Es el que uso generalmente para explicar TDD. Siempre que lo hago, escribo algo distinto. Bien, y es interesante ese aspecto. Entonces se me ocurre, a ver, un try y un catch. Vamos a tener aquí un resultado que va a ser de tipo entero. Ok, inicialmente, no lo voy a inicializar. Y este parse int lo voy a poner aquí, res, y ahora que lo veo, esta posiblemente es una mala solución, pero no importa, o sea, es parte del proceso, no se me ocurre una mejor. Es una mala solución porque estoy usando una excepción como lógica. Bien, mala idea. Pero eso nos va a servir para ilustrar algunas cosas. Entonces, fíjense, ¿qué estoy haciendo? Si esto pasa, no se genera una excepción, nunca voy a entrar en el catch y retorno el valor correspondiente. Si no, en el catch, quizás, fíjense, la prueba, la cosa más simple que puedo hacer para que este test pase en estos momentos, es poner aquí que res es igual a 7. ¿Sí me sigo? No lo tengo claro, quiero ver ese test pasando. Entonces, ya sé cómo resolver el problema para que los tests anteriores pasen, y para que este pasen, sé que en el catch voy a tener que hacer algo aquí, por lo menos con esta loca idea que estoy implementando. Entonces, yo digo, interesante. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? El primero pasa, el segundo pasa, el último pasa, el que acabamos de hacer, pero esta cosa cuando recibe una A ya no se está estrellando. Entonces eso es a lo mejor un indicativo, una señal de que esta vía quizás no es la correcta. Bien, entonces hay que hacerlo de otra manera. ¿Qué se les ocurre? Si no vamos a probar, volver a pasar. O sea, utilizar un string, no un string. ¿Cómo así? Recuerda que no podemos romper la funcionalidad que teníamos. Aquí acabamos de romperla. ¿Se dan cuenta? O sea, fíjense que el test me dijo, hey, rompiste algo. A ver qué les parece esto. Podríamos tratar de tomar ese string y tratar de detectar la primera coma. Si conseguimos una coma, entonces estamos en el caso en el que estamos recibiendo múltiples números. Si no conseguimos una coma, estamos en el caso en el que estamos recibiendo un solo número. ¿Les parece? A ver, entonces podríamos decir if string punto
con el Alzheimer, vale. First index, no. Index of, coma. Vale, eso retorna el índice de la primera ocurrencia de este carácter, ¿bien? O -1 si el carácter no está presente. Entonces, si eso es distinto de -1, entonces aquí tenemos el caso en el que hay una cadena separada por coma. Bien, de lo contrario, vamos a hacer esto. ¿Ven? Y como no quiero preocuparme mucho por el asunto ahora, voy a poner aquí en duro el 7 y voy a quitar el try y el catch. ¿Ven lo que hice? A ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Todo pasa. Por supuesto que está mal. Sabemos que eso no es correcto. O sea, lo tenemos cableado, está en duro. En inglés hardcoded. Y bueno, vamos a ver, vamos a pasarle un 6 y un 3. Entonces con 6 y con 3, eso debería ser 9. Bien. Y sabemos por supuesto que ese test va a fallar, lo quiero ver fallando. ¿Ven por qué es importante verlo fallando? Todo pasa solo, excepto eso, falla. Entonces ahí me puedo concentrar en el código. Y nos toca escribir esta funcionalidad. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Para eso deberíamos separarlos primero, ¿se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer string, vamos a llamar first, ¿ok? Al primer número. Y el primer número va a ser básicamente string.substring desde 0 hasta index of de esta cosa. ¿Sí? Si mal no recuerdo, substring me devuelve, y aquí nos lo va a decir, desde begin index y se extiende, o sea, incluido, ¿bien? Hasta end index -1. Entonces, como end index es la posición de la coma -1 es el último dígito de ese número. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y la otra es que second es igual a desde este +1, porque si no va a tomar la coma, ¿cierto? Desde este +1 en adelante. ¿Sí? Y entonces el resultado va a ser igual a la suma de first más second. ¿Ok? Y voy a correr esto. Hay algo extraño. No sirve. Todo lo demás funciona. No hemos roto eso. Pero aquí, fíjense la excepción que está dando. Está diciendo Javalang number format exception for input. Y aquí hay 2. ¿Alguien puede ver por qué? Porque hay un espacio. Porque hay un espacio. ¿Ok? Y ojo, en la especificación no nos dijeron nada al respecto, en realidad, de que iba a estar pegado o iba a haber un espacio. Entonces allí podríamos preguntar, hey, Product Owner, ¿cómo debería ser esto exactamente? Mirar la especificación, ¿se dan cuenta? Vamos a asumir que uno debería ignorar los espacios, o sea que esto puede venir bien sea pegado, o que puedo tener cualquier cantidad de espacios entre la coma y los números, ¿ok? Ups. Entonces, hay una forma de resolver eso, que es que uno puede hacer un trim, y el trim elimina todos los espacios que estén por delante y que estén por detrás de la cadena. ¿Ok? Es un método de la clase string. ¿Bien? Es buena idea que aprendan a usar bien la clase string. Entonces, si corremos esto, en efecto, pasamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Noten que quizás en este momento, sí el código que tenemos no me gusta.
No me gusta porque siento que pareciera que hay algo de duplicación y es difícil de leer. ¿Verdad que es difícil de leer? Es difícil de leer porque este string, substring, 0, string, index of, coma, trim. ¡Ouch! ¿Vale? Hay duplicación, pareciera que el index of de la coma se está usando en varios lugares, aquí, aquí o aquí, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces yo voy a poner int. Noten que no voy a añadir nueva funcionalidad. O sea, tengo un conjunto de tests que pasan. Estoy en verde. Y voy a hacer algo que se conoce como refactor. Es que voy a tomar mi código y lo voy a mejorar, porque no me gusta cómo está. ¿Bien? Entonces, bueno, voy a hacer cambios. Voy a venir y voy a decir int. Voy a poner colon index. Creo que coma en inglés es colon. Una palabra que uso mucho. Y voy a obtener ese número de una vez. Lo voy a guardar en una variable. ¿Okay? Y entonces, en lugar de decir string index of, voy a reemplazar aquí esto por la variable. Y aquí esto por la variable. Y aquí esto por la variable. Entonces, definitivamente se ve mejor. ¿Okay? Bueno, yo soy un poco necio respecto a estas cosas. Y sobre todo cuando lo que implica la legibilidad del código, voy a cambiar un poco estos nombres. No, vamos a ponerle part 1 acá, y voy a ponerle aquí part 2. De nuevo, ¿no? Alguien podría argumentar en contra de esto, y es perfectamente válido, pero es mi forma de hacerlo. Okay. Y, bueno, son tonterías. Quizás podríamos poner el trim aquí abajo o dejarlo ahí arriba. No importa. ¿Bien? Lo que importante es la moraleja, lo que queda. Lo que queda es que estoy tratando de mejorar un poco el código para hacerlo más legible. Acuérdense aquello que hablamos de la calidad interna. La calidad interna es importante. Entonces es importante que dentro de un par de meses miremos este código y no sea chino avanzado, sea fácil de leer. Y lo otro es que el código sea fácil de cambiar. ¿Okay? Entonces mantener buena calidad interna es realmente importante. Yo, por ejemplo, estoy teniendo muchos problemas ahora con los tesistas porque es que les cuesta mantener la calidad interna del código. Escriben muchas cosas, pero después hacer un cambio mínimo o encontrar un bug es un gran dolor de cabeza. Y nos toma horas hacerlo. Y no debería ser así, ¿se dan cuenta? Uno debería dedicar esas horas a implementar, a resolver el problema, no a encontrar bugs tontos o a tratar de añadir alguna tontería extra que el sistema no te deja. ¿Okay? Bien. De nuevo, ¿preguntas alguna? No. Okay. Les dejo como ejercicio, o sea, lo que voy a hacer, yo les puedo pasar esto, me tienen que recordar por el foro, eso sí, porfa. Les dejo como ejercicio qué pasa si ahora ponemos una cosa aquí y vamos a cambiar el nombre del test. Puede interpretar 6, 3, 7 y el resultado de eso debería ser 16. ¿No? Por supuesto que si corremos esto, el test falla y entonces, bueno, tienen que aquí trabajar con eso. Les recomiendo que revisen esta clase. Creo que la clase string yo lo uso poco. Split, sí. Tiene el método split y ustedes pueden pasar aquí una expresión regular. ¿Han visto ya teoría de la computación? ¿Sí? Entonces ustedes pueden pasar una expresión regular y picar la cadena en función de esa expresión regular. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuviesen una cadena, se las voy a simplificar un poquito, van a tener que sufrirlo un rato. Si ustedes tienen una cadena con comas sin espacios, ¿okay? Entonces ustedes pueden usar una expresión regular que separe por coma y él les va a devolver 3 subcadenas. Les va a devolver una cadena que tiene el 5, una cadena que tiene el 2 y una cadena que tiene el 3. Y eso se los va a devolver como un arreglo de cadenas, o sea, string, tal cosa, no sé, result igual a esto. Acá, donde si ustedes pasan, por ejemplo,
esta cadena, en el arreglo result, la primera posición va a tener esto, la segunda posición va a tener esto. Entonces, es una forma cómoda de dar una cadena que tiene ciertos separadores picables, en parte. Entonces, bueno, les dejo esto como tip. La cosa va por... La forma fácil de implementarlo va por ese camino. Porque acuérdense que no es para 3, es para n que lo queremos implementar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Diga. Cuando corre la prueba, ¿verdad? Ajá, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre errores y fallas? De nuevo, esa es la de hace rato. Un error es una excepción, mientras que una falla no. Fíjense por qué está fallando la prueba. Noten lo que está diciendo. Dice, number format exception, string 37. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Pues estamos parseando el primer número, en este caso es 6. ¿Okay? Esto se está transformando en part 1. ¿Lo ven? Y part 2 está terminando siendo 3 espacio 7. ¿Okay? Noten que aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí hay una solución recursiva en Puerta. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo decir, bueno, hazme la separación, obtén el primer número, pero después, y esta nunca la había visto, les confieso, después el segundo número realmente tú lo obtienes como calculate part 2. ¿Lo ven? Claro, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, separa el primer número y el resto de la lista de números. El primero sabes que siempre lo puedes parsear. El resto puede ser o un solo número o una lista. Entonces lo que haces es que te llamas a ti mismo, ¿ok? Con ese segundo número y así sucesivamente vas sumando. Se me acaba de ocurrir, vamos a ver si esto funciona. Una loquera. Impresionantemente funciona. ¿Okay? Es mala idea, porque recuerden que la recursividad corre el riesgo de que uno se quede sin espacio en pila. Entonces, sugiero que encuentren una solución no recursiva. Pero fíjense que es perfectamente válido, ¿no? Lo voy a poner acá. Es perfectamente válido hacerlo recursivo. Hicimos pasar el test, ¿ok? Sabemos que se puede hacer y después miramos nuestro código y decimos, ¿cómo puedo hacer un refactor aquí? Porque no me gusta que sea recursivo. ¿Se dan cuenta? Pero tengo todo un arnés de pruebas que me está salvando si rompo algo. Si rompe el código. Eso es lo importante. Bien, el hecho de tener ese arnés de pruebas es útil. ¿Preguntas? ¿Alguna? Todos los tests se escriben en un mismo archivo. Bueno, depende. O sea, en este caso estamos escribiendo un test para probar una sola clase. Entonces, estamos tratando de meter todos los tests en el mismo archivo. Pero, por ejemplo, claro, la cantidad de clases, inclusive la cantidad de tests. Que puede ser que tengas una clase particular que la estás probando y bueno, o sea, tienes distintos temas, digamos así. Tienes un conjunto de tests que están probando cierta cosa y otro conjunto que está probando otra cosa. Entonces, la clase de test se te está haciendo muy grande, entonces la separas y la divides. Realmente ahí organizan como sea necesario para mantener el código legible y limpio. ¿Okay? Si tú a JUnit, por cierto, eso es algo que no se los he mencionado, en Eclipse sobre todo, si tú seleccionas un test particular, number test, y le das run as JUnit test, él te lo corre. ¿Okay? Entonces eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora con ese test. Pero si ustedes seleccionan un proyecto completo y le dicen run as JUnit test, él corre todos los tests que estén en ese proyecto. Entonces en este caso cada clase que está aquí es un test. ¿Bien? Y entonces aquí tienen todas las funciones. ¿Es un test o un archivo que tiene? Es un archivo que tiene, perdón, discúlpame, sí, es un archivo que tiene múltiples tests, ¿ok? Cada una de estas que está aquí. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces ahora voy a cerrar esto, ¿ok? Me recuerdan para compartirles el código. Vamos a trabajar en esta parte. En la parte del mocking y del stubbing, ¿sí? Entonces hay un ejemplo muy muy simple que está escrito y que lo hace manualmente y lo hace utilizando los 3 frameworks de mocking más representativos que hay en la actualidad, para Java por supuesto,
que son EasyMock, Mockito, que es un derivado de EasyMock, y JMock. ¿Bien? Entonces, estos son con frameworks. Ahorita vamos a ver, quizás no los veamos todos, pero veamos uno. Este no mock es sin framework, o sea, los mocks se están haciendo manuales. Bien, entonces lo que quiero es mostrarle primero con código simple, sin usar algún framework, cómo se hace un mock, qué tan complicado puede ser hacerlo a pie y por qué es bueno tener un framework, un poco, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que entiendan es qué es lo que estamos probando. Estamos probando una aplicación web simulada. Particularmente estamos probando, no me acuerdo, ahora les soy sincero, sí, estamos probando el registro de un usuario. Entonces, imagínense que en algún lugar hay una página web con un formulario que tiene nombre de usuario, password, repite el password, por supuesto, y submit. Y cuando uno le da submit, se invoca cierto código en nuestro servidor que crea en la base de datos un usuario. Ese es básicamente el tema, ¿ok? Cuando uno hace esto, uno utiliza, es común usar algo que se llama una arquitectura MVC, modelo vista controlador. Lo vamos a discutir cuando hablemos de arquitectura de software, ¿bien? Pero la idea fundamental es que yo tengo una clase que representa el modelo de datos, ¿ok? Tengo una clase que representa el controlador y que ejecuta las interacciones del usuario, ¿ok? Y tengo una clase que representa la vista, que no está en este ejemplo, que es la que le muestra al usuario algo. Entonces, para no montar toda una aplicación web, lo que hemos hecho, hemos simulado un pequeño controlador aquí, ¿ok? Entonces les explico un poquito. Este ejemplo es muy simple. Tiene básicamente 3 clases. Esta cuarta es una clase vacía. No me interesa explicarla ahorita, más adelante quizás. Entonces, user representa el concepto, la abstracción de un usuario. ¿Vale? Entonces, user, si se fijan, tiene un nombre de usuario, tiene un password, ¿ok? Y yo lo puedo construir con un username y con un password. Tiene getters y setters para el username, tiene getters y setters para el password. Y tiene un método validatePassword, porque además hay algunas reglas de negocio. Por ejemplo, un password no puede ser menor de 8 caracteres, no puede ser mayor de 10 caracteres. No puede ser solo de minúsculas o solo de mayúsculas, o sea, tiene que tener mayúsculas y minúsculas. Entonces hay 2 reglas que resuelven eso, ¿okay? Y tiene que tener al menos un dígito, un número. Entonces son esas reglas de seguridad que le ponen a veces uno a los sistemas para que uno escoja un buen password, ¿sí? Por supuesto que esto se puede escribir haciendo TDD. Yo les estoy mostrando ya el ejemplo escrito, porque la idea no es mostrarles tanto el TDD, sino cómo hacer mocking. Entonces, está claro lo que hace la clase user, básicamente. Si alguien no lo tiene claro, me dice, ¿sí? Okay. Luego tenemos la clase controlador, que ¿qué es lo que sucede? Cuando el usuario haga submit, vamos a recibir básicamente el nombre de usuario, los 2 passwords, y nuestro trabajo es tratar de crear el usuario en la base de datos, en el sistema, y si todo salió bien, redireccionar al usuario a una página de éxito, su usuario ha sido creado. Y si algo salió mal, redireccionar al usuario a una página de error. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, de nuevo, es una clase muy simple, no nos estamos metiendo realmente con el desarrollo web, que tiene un método, createAccount, que es el método que se invoca desde la vista, desde el formulario web, para crear la cuenta de usuario, ¿sí? Y el método, noten que recibe el primer password, el segundo password y el nombre de usuario. ¿Y él cuándo falla? Bueno, él falla cuando los 2 passwords son distintos, ¿ok? Eso es evidente. Él falla si busca el usuario en la base de datos y lo consigue, ese usuario ya está registrado, por lo tanto tiene que fallar, no puede crear de nuevo ese usuario. Entonces, noten que para fallar, retorna fail. Y para tener éxito, retorna success, ¿ok? Alguien después, imagínense, toma esa cadena de caracteres y se encarga de mostrarle al cliente la página correcta. ¿Bien? Lo que quiero que vean es que realmente no me quiero meter con la lógica compleja del MVC, lo que estamos haciendo esto. Pero ¿qué sucede? Fíjense que estamos usando una clase repositorio. ¿Bien?
Y el concepto de la clase repositorio o database o lo que sea es que esa es la clase que me sirve de puente para acceder a la base de datos. Noten que aquí yo no tengo instrucciones que acceden directamente a la base de datos. ¿Okay? Estoy llamando una capa adicional, una arquitectura por capas, ¿okay? Que se encarga de ir a la base de datos, hacer las consultas que tenga que hacer y devolverme lo que sea que tenga que devolverme. Entonces, en este caso, ese repositorio simplemente tiene un método que se llama getUserByUsername. Entonces, yo le paso el nombre de usuario y él va a la base de datos y si consigue el usuario, me devuelve ese usuario y si no lo consigue, me devuelve nulo. ¿Se entiende la semántica? ¿Okay? Entonces, ese repositorio, si se fijan, es una interfaz. ¿Bien? Es una interfaz que tiene una implementación concreta, en este caso este real repository, yo lo puse para que ustedes vean que la clase real, la que accede a la base de datos, tendría cierto nombre y implementaría esto, por supuesto sobreescribiría este método y aquí es donde iría a la base de datos. ¿Me siguen? Si alguien no me sigue, grite. Yo no me quiero meter aquí con la base de datos, no es la idea del ejemplo, por lo tanto estoy poniendo estos comentarios, estoy diciéndoles, hey, miren, aquí es que vamos a la base de datos. ¿Okay? ¿Entienden lo que se está haciendo? Si alguien no entiende algo, por favor, grite. ¿Okay? Entonces, bueno, noten que si yo quiero hacer un test del controlador, yo quiero probar este método, tengo un problema. El problema es que tengo que ir a la base de datos. ¿Lo ven? Entonces ya no es una prueba unitaria, ya no estoy probando solo create account. Estoy probando create account, pero además estoy probando el repositorio también. Y estoy yendo a base de datos. ¿Ven el problema que tengo, el dilema? O sea, tengo este dilema, básicamente. Tengo, ¿cómo es que se llamaba la clase? Disculpen. Controller, que en este caso es A, controller. Y tengo repositorio, que es B, ¿ok? Y quiero probar A solito, sin probar A encadenado con B. Entonces lo que necesito hacer es quitar B y poner el falso B, o sea, darle un repositorio falso, engañarlo. ¿Bien? La otra cosa interesante es que, ¿recuerdan estas reglas que estaban aquí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, establecer contratos entre los distintos componentes por medio de interfaces. ¿Qué significa eso? Significa que noten que en el controlador yo estoy usando la interfaz. Yo no estoy usando un real repository. Porque si yo utilizase aquí un real repository, ¿lo ven? No lo voy a poder reemplazar por otro, por uno falso. ¿Se dan cuenta? Porque estoy usando una clase, algo concreto. Entonces lo que hago es que utilizo la interfaz repository para establecer el contrato. Digo, todos los repositorios deben cumplir con esta interfaz. El real, por supuesto, que va a cumplir con esta interfaz. Y el mock que me voy a inventar también va a cumplir con la interfaz. Y además, inclusive, eso les da flexibilidad, porque imagínense, ustedes pueden tener un repositorio para MySQL, y un repositorio para Postgres, y un repositorio para Oracle. Entonces, siempre y cuando todos cumplen con la interfaz, ustedes pueden tener un sistema que funcione con MySQL, con Oracle y Postgres. Hay arquitecturas para eso también. Pero, ¿se dan cuenta de la flexibilidad que implica definir un contrato y trabajar en base a ese contrato? ¿Sí? Noten la otra cuestión, evitar usar el operador new para crear instancias concretas de un tipo dado. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, aquí, en lugar de poner este set repository y que me lo pasen desde afuera, en el constructor yo dijese repository igual a new, no puedo decir crear una repository new de una interfaz. ¿Se dan cuenta? Porque es un tipo abstracto, no lo puedo instanciar. Entonces, si usase el new, me vería forzado a usar una interfaz, una clase concreta. ¿Sí? ¿Siguen lo que estoy diciendo? Lo que implica que no voy a poder hacer esta sustitución. No voy a poder quitar la verdadera y poner la falsa. ¿Por qué? Porque miren, el constructor se está haciendo el new. Listo, me fregué.
Empiezan a atar, en cierto sentido, esto con lo otro. ¿Okay? Usar el principio de inversión de dependencias, dependency inversion, la D de Solid. Más adelante vamos a hablar de Solid, como les comenté aquel día. Pero básicamente, si elimino este new de nuevo y descomento esto, allí estoy usando el principio de inversión de dependencia. Muchas veces para el principio de inversión de dependencia se utiliza aquel concepto de los enchufes. ¿Ok? Entonces uno realmente no toma un electrodoméstico, le corta el enchufe, agarra, pela los cables, lo enchufa y suelda el electrodoméstico los cables al enchufe. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Si nosotros hacemos el new, es como si estuviésemos soldando los cables al enchufe. ¿Por qué? Porque no lo puedo cambiar. Cuando quiera enchufar otra cosa no puedo. ¿Ven? Cuando yo le doy la dependencia aquí, o sea que él la recibe por un método, por ejemplo, o sea, la clase controlador tiene un método setRepository que le asigna el repositorio y además es un contrato, no es una clase concreta. Estoy aplicando la D de Solid, o sea, estoy diciendo, hey, no, yo no creo mis dependencias, yo no me ato a ninguna dependencia. Yo defino un contrato y dejo que alguien exterior me pase la dependencia. Y yo trabajo en función de la dependencia que me pasa. ¿Lo ven? Entonces, al hacer eso, yo estoy permitiendo esto. Yo estoy permitiendo que esta dependencia yo no la defino, sino que me la inyectan desde afuera. ¿Okay? Por lo tanto, me pueden inyectar la verdadera o me pueden inyectar una falsa. ¿Me siguen? Esto es, ojo, ¿no? Parecen tonterías, pero son conceptos pesados y muy importantes realmente. ¿Okay? Fíjense que es pasar de la programación orientada a objetos básicos a empezar a entender cómo un conjunto de objetos cooperan entre sí y trabajan para lograr un fin de la forma más flexible posible. Bien, el otro punto era apoyarse en frameworks de inyección de dependencias, por ejemplo Spring. En este ejemplo no se utiliza un framework de inyección de dependencias, pero uno podría usar un framework para hilar, digámoslo así, que la dependencia me la pasen automáticamente. Yo no tenga en mi código que crear el repositorio y pasarlo. Yo simplemente digo, hey, mira, yo quiero un controlador de esto configurado de tal forma. Y el framework de inyección de dependencia se encarga de construir, hilar todo el árbol de objetos y pasármelo, entre otras cosas. ¿Vale? Y está muy asociado a la D de Solid, porque esa es la idea. ¿Está claro entonces cómo funciona nuestro controlador? Muy bien, la pregunta es, ¿cómo probamos el método createAccount? ¿Okay? Sin tener que ir a base de datos, sin tener que tocar la base de datos. Entonces, eso nos lleva al primer test, que es este, TDD Register No Mock, o sea, no estoy usando ningún framework. Y noten que básicamente tengo un controller test. No le hagan caso a este user test. Este user test prueba la clase usuario y las reglas de validación. Lo pueden revisar, es un buen ejemplo también. Y tengo este mocked repository. Entonces vamos a ver controller test. Fíjense lo que hace. Bueno, aquí tienen para comparar. ¿Qué es más fácil leer? ¿Esto así o con los underscores? ¿Verdad que los underscores añaden legibilidad, perdón? Entonces, bueno, es lo mismo que el otro test. Tengo una preparación, una actuación y una aserción. ¿Ok? Mi preparación, bueno, yo digo, el password 1 va a tener este valor, el password 2 va a tener este valor. ¿Ok? Fíjense que son distintos, por lo tanto el resultado debería ser fail de una. Entonces vámonos aquí al assert. Noten que el assert dice fail. ¿Ok? Y creo mi nuevo controlador, pero para poder funcionar, mi nuevo controlador necesita un repositorio. De hecho, o sea, fíjense, este test que está aquí, no hay problema. Este test va a funcionar perfectamente sin el repositorio. ¿Ok? Si yo corro aquí esto, él corre, debería. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, createAccount, cuando los passwords son diferentes, ¿okay? Él retorna fail directamente y nunca llega a llamar a esto. Pero, por ejemplo, si yo pusiese esto arriba, se va a estrellar. ¿Estamos de acuerdo? Porque el repositorio va a ser nulo. En cualquier caso, yo lo que quiero es asegurarme que el comportamiento sea ese. O sea, yo quiero asegurarme que si los passwords son distintos, que rechazo de una vez y ni siquiera toco la base de datos, o sea, ni siquiera voy al repositorio.
Entonces por eso es que se está usando el mock. Entonces, miren lo que sucede. Aquí está la magia. Mocked repository igual a new mocked repository, ¿okay? Y le estoy pasando en el constructor un nombre de usuario y un password. Entonces, si abrimos esta clase mocked repository, no es más que una clase común y corriente que implementa repositorio. ¿Ven? O sea, al igual que el repositorio real, de ahora en adelante, también implementa el contrato, pero el método getUserByUsername no va a la base de datos, hace algo completamente distinto. ¿Ok? Fíjense las dos cosas que hace. Primero que él tiene aquí un usuario. ¿Bien? Entonces, ¿por qué le paso este string y en el constructor estos dos strings? Porque bueno, yo estoy creando aquí el usuario que va a retornar getUserByUsername cuando me lo invoquen. O sea, en lugar de ir a la base de datos, hey, retorna esto. ¿Vale? Y también estoy llevando la cuenta de cuántas veces se ha invocado la función. Porque me interesa saber eso. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Ok. Fíjense lo que está haciendo el test. Entonces construye ese objeto, que es mi repositorio falso, y le dice al controlador, hey, mira, toma, aquí está el repositorio. El controlador nunca se enteró que era un repositorio falso, que no va a la base de datos. Y esa es la idea, engañarlo. ¿Okay? Y luego simplemente yo llamo, bueno, controller, create account, y le paso un password, le paso el otro y le paso el name. ¿Okay? Y finalmente confirmo que el resultado que me devuelve controller debe ser fail, fallar. ¿Por qué? Porque los passwords son distintos. Por lo tanto, debe fallar. ¿Ok? Y finalmente, fíjense, puedo hacer algo interesante. Puedo pedirle al repositorio, hey, ¿cuántas veces getUserByName call count? Yo sé que el nombre es raro. ¿Ok? Pero lo que le estoy preguntando es ¿cuántas veces se invocó el método getUserByName? ¿Sí me siguen? Y entonces, ¿cuántas veces se debería invocar según esto? 0. Porque si los passwords son distintos, rechaza al usuario de una vez y no lo invoca nunca. Debería asegurarme que eso no se está invocando cuando los passwords son distintos. ¿Por qué? Porque por requisitos, si los passwords son distintos, ¿para qué vas a hacer una consulta a la base de datos? Estás siendo ineficiente. Si los passwords son distintos, rechaza al usuario de una vez. Esa podría ser quizás un razonamiento. ¿Lo ven? Si yo le cambio aquí, si yo corro aquí el test, por cierto que con JUnit creo que pueden hacer esto y correr solo una función. ¿Ok? Seleccionan la función y le dan botón derecho, run as y la corren. ¿Ok? Entonces noten qué está pasando, o sea, retornó fallido y retornó 0. Vamos a ver qué pasa si introducimos un bug en el código, por ejemplo. ¿Qué pasa si en el controlador, violando las especificaciones, hacemos esta llamada primero que la del if? ¿Okay? No hay un bug, va a funcionar igual, pero estamos violando esa especificación que nos dieron de que si los passwords son distintos no debería ir a base de datos. ¿Sí? Entonces, si hago eso y corro esta prueba, noten que la prueba falla. Porque me dice, hey, mira, yo esperaba un 0, pero resulta que lo que obtuve fue un 1. O sea, el método se invocó una vez. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí sabemos que hay un bug y que hay que arreglarlo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente test. A ver, el siguiente test, ¿qué hace? Fíjense que el siguiente test pasa dos passwords iguales y a este nombre de usuario. Noten el nombre del test. Create user should return fail when user already exists. O sea, crear usuario debe retornar falla cuando el usuario existe. Estoy pasando los passwords correctos, pero vamos a asumir que el usuario existe en la base de datos. ¿Dónde se define eso? Se define con el mock. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estoy haciendo? El mock, fíjense que va a retornar un usuario que tiene el mismo nombre que este usuario, va a retornar un usuario particular, construyo el mock, ¿ok? Llamo a create account con estos dos passwords,
Como son iguales, la primera verificación pasa, pero resulta y pasa que cuando se invoca este método, getUserByUser, un usuario. O sea, ese usuario ya existe en la base de datos. Por lo tanto, el método debería fallar. ¿Lo ven? Si alguien no lo ve, me dice. Entonces, ¿qué estoy verificando al final? Estoy verificando que él retorna fail, porque ya es una sola vez. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que hace el mock. Fíjense que el mock lo que hace, si el nombre de usuario que me están pasando es igual al nombre de usuario que está aquí arriba, él retorna a ese usuario. Si no, retorna nulo. ¿Lo ven? Ok. Entonces está la mesa servida, pues, o sea, está el test realmente servido. Como estoy pasando el mismo nombre de usuario, el mock va a retornar el usuario, por lo tanto va a ser distinto de nulo, por lo tanto eso va a fallar. ¿Sí? Y si corremos este test, por supuesto, el test pasa. Vamos a introducir un bug, por ejemplo. ¿Qué pasa si el usuario es nulo? ¿Okay? O sea, imagínense que getUserByUsername retornó nulo. ¿Okay? De hecho, podemos hacerlo así. Podemos garantizar que se invoca eso, pero después le asignamos nulo. Fíjense que si introduje un bug y corro mi test, el test pasa, el test falla. Porque me está diciendo, hey, mira, yo esperaba fail, pero la cosa retornó éxito. ¿Por qué? Porque, bueno, el usuario fue nulo y no entró en este if y retornó éxito. ¿Verdad? Entonces, ese test está capturándome un bug, en este caso. Bien. El otro test, por ejemplo, verifica que createUser debería retornar éxito cuando todos los campos están bien. O sea, cuando los passwords son iguales y cuando el usuario no está en la base de datos. Entonces noten que lo que estoy haciendo es básicamente el mismo test. Estoy poniendo los dos passwords, algún nombre. Este test, por cierto, no está escrito pensando en la legibilidad. Probablemente uno mejoraría esto un poco para que sea más legible. Bien. Estoy creando el mock, pero estoy poniendo noten un nombre distinto. De manera que cuando se invoque al método getUserByUsername, el mock no va a retornar el usuario, sino que va a retornar nulo, porque los nombres son distintos. ¿Okay? Y bueno, invoco createAccount y verifico que el resultado sea éxito y que de hecho se haya llamado el método una vez. ¿Okay? Si corremos este test, por supuesto pasa. Un bug, por ejemplo, ¿qué pasa si en efecto conseguimos un usuario, ¿okay?, que es distinto de nulo? Bien, y corremos de nuevo el test. Fíjense que el test falla. Pasárselo a otro objeto, invocar el test, el código bajo prueba, y después yo puedo hacer cosas como que primero ese objeto falso puede retornar valores al código que me está invocando, valores falsos, pero valores para que el algoritmo pueda trabajar. Y además yo puedo verificar si ciertos métodos de esa dependencia se invocaron o no se invocaron. Si se invocaron o quizás y yo no esperaba que se invocaran, a lo mejor eso es un bug. Hey, esto no era lo que yo esperaba. O si no se invocaron, y si no se invocaron y yo esperaba que en efecto se invocaran, entonces también puede ser un bug. O si yo esperaba que un método se invocara 3 veces, pero se invocó 2, ahí hay algo raro. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo plantear todas esas expectativas.
Ahora, como esto es algo que se hace mucho, fíjense que yo aquí lo hice manualmente. Yo escribí una clase Mocked Repository que tiene toda la lógica para saber qué retornar en cada caso y que tiene toda la lógica para contabilizar qué métodos se han ejecutado, etc. Si cada vez que tengo que escribir un test y tengo que hacer un mock, tengo que escribir una clase de estas, que además que entre tests quizás se puede comportar distinto, oye, en verdad, o sea, me voy a volver loco. ¿Se dan cuenta? Es engorroso, se puede hacer y lo hice aquí para que ustedes vieran más o menos como una forma de hacerlo. Probablemente si lo quisiese hacer en la vida real sería mejor. Esto es un ejemplo académico, se podría mejorar. Entonces la idea es que uno pueda contar con un conjunto de frameworks que me permitan hacer esta misma cosa, pero mucho más fácilmente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, no tenemos tiempo para mirar por encima uno solamente. Vamos a ver Mockito. Me pregunto si ellos sabrán las implicaciones que puede tener la palabra moquito en español, por lo menos el significado, etc. Fíjense cómo funciona el test. Noten que el test es básicamente igual, pero aquí el repositorio, noten que lo que estoy haciendo es creando un mock. Esto, por cierto, es un import estático, si se fijan, está viniendo de aquí, ¿okay? Igualito que el assert. O sea, en realidad esto se puede traducir a mockito.mock, ¿okay? Con el import correspondiente. Pero para hacerlo más legible, se hace así. Entonces le estoy diciendo, hey, mira, yo quiero que tú me hagas un mock al vuelo, en tiempo de ejecución, te lo crea, de esta clase. Y me lo devuelves aquí. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo aquí a pie, él lo está haciendo tras bambalinas, al vuelo y a su manera. ¿Ok? Puede sonar a vudú chino, a magia negra, pero créanme que detrás esto está implementado, o sea, es real, no es magia, ¿no? Y están jugando mucho con muchas cosas del lenguaje de Java, reflexión, inyección de bytecode y haciendo cosas muy esotéricas pero muy concretas. Bien. Luego creo un controlador, le digo, hey, mira, tu repositorio es este repositorio, ¿okay? Invoco el código bajo prueba y noten que aquí puedo hacer una verificación, hey, mira, verify, y de nuevo esto es en realidad mockito.verify, pero estoy usando el import estático, verifica que sobre el repositorio never, y esto también es mockito.never, ¿okay? ¿Ven por qué uno usa el import estático? Porque si no, esto terminaría siendo mockito.verify, mockito.never y sería un dolor de cabeza, ¿okay? Entonces verifica que sobre el repositorio nunca se invocó al método getUser by username con este parámetro, con estos parámetros. Nunca se invocó ese método con esos parámetros. Si la verificación es verdadera, o sea, si nunca se invocó el método con esos parámetros, el test pasa. Si en algún momento se invocó ese método con esos parámetros, el test falla. ¿Okay? O sea, esta línea completa falla, se estrella. Fíjense que lo podemos verificar fácil, o sea, yo puedo perfectamente en el controlador introducir el bug que teníamos hace un rato, o sea, puedo hacer esto, y ahora vamos a correr el de mock, el de mockito, que era este primero que está aquí. Entonces, falla. Yo nunca quería que se invocara este método. Bueno, hay que leer la traza un poco, ¿no? A ver, aquí está. Yo nunca quería que se invocara este método, pero, sin embargo, el método se invocó. Otro test lo que hacía era que si el usuario existía, entonces fallaba. ¿Bien? Entonces noten que aquí estoy creando el mock, tal cual que en el anterior, pero estoy diciéndole, de nuevo, esto es mockito.when, ¿ok? Estoy diciéndole, hey, cuando se invoque sobre el objeto repositorio el método getUserByName con someName, cuando eso suceda, este punto que está aquí, then, entonces retorne un nuevo
usuario con estos datos. ¿Se dan cuenta? O sea, al vuelo le estoy diciendo al mock sin tener que crear otra clase, como hice en el caso anterior, sin tener que meterle lógica a esa cosa. Le estoy diciendo al vuelo, hey, mira, cuando te invoquen este método, tú vas a retornar con estos parámetros, inclusive, tú vas a retornar esto. Eso es lo que les estoy diciendo al mock. El resto del test es lo mismo. Verifico que la cosa falle y fíjense lo que estoy diciendo. Hey, verifica que el repositorio se invocó al menos una vez, ¿ok? Con estos parámetros. El método getUserByUsername, se invocó al menos una vez con estos parámetros. ¿Ok? De nuevo, si aquí introducimos un bug, por ejemplo, vamos a suponer que la verificación del password está mal hecha, aunque yo estoy falseando aquí el test, estoy cambiando los passwords. Noten lo que él va a decirme. Él va a decirme, hey, mira, querían que se invocara el método repository getUserByUsername, pero nunca se invocó. Es lo que me le está diciendo, ese error allí. Alguien quería que se invocara, pero eso no se invocó. Eso es lo que está sucediendo. ¿Ok? Bien, vamos a regresar esto a su sitio. El último método, fíjense que es lo mismo, pero entonces está diciendo, hey, mira, cuando te invoquen este método con estos parámetros sobre el objeto repositorio, retorna nulo, que es que el usuario no existe en la base de datos. Vuelve a construir esto, le inyecta al repositorio, invoca el método createAccount y aquí verifica lo mismo que en el de arriba, que este método se invocase una sola vez. Pero aquí le dije, hey, retornas nulo. En cambio en el de arriba le dije, hey, retornas esto. O sea, aquí el objeto existe. Le estoy diciendo al repositorio, hey, tú retornas el objeto. Y aquí le estoy diciendo, hey, no, tú retornas nulo. Y de nuevo, hice todo eso sin necesidad de tener que crear una clase aparte. ¿Ok? Entonces, bueno, tienen que sentarse a investigarlo. A mí hasta ahora, les soy sincero, la documentación que más me gusta de estos tres que están aquí es la de JMock. ¿Bien? La de documentación de Mockito no me termina de convencer. Pero el código queda mucho mejor con Mockito, queda más legible. Fíjense que esta cosa que está aquí, esto que está aquí, when, repository, tal cosa, etc. Noten, les voy a mostrar muy rápido cómo queda con JMock. Noten que JMock tiene como que una especie de sintaxis adicional que es estas llaves extras y las llaves dobles, es dolorosa. O sea, algo que hago en una sola línea allá arriba o en dos líneas, aquí tengo llaves y tengo cosas, ojo. Es quizás en principio por lo pronto la única crítica que le tengo a JMock, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, por supuesto que hay que escoger una. Y a veces la mejor forma de hacer eso es usando las tres y decidiendo, ¿no? ¿Preguntas? Bien, recuérdenme en el foro, y yo este fin de semana les pongo estos ejemplos en línea. Pero recuérdenme, por favor, porque el Alzheimer me tiene mal. Vale. Y siéntense a escribir un par de tests, un par de pruebas. Quizás el lunes vamos a discutir sobre el proyecto. Déjenme cortar la grabación.